wheatgrass, pea greens, sunflower. Los verdes son los germinados de arveja, de girasol, el pasto de trigo verde. I'm here because of her, but also Estoy aquí porque but because I'm a fanatic sprouter, so that's pero soy un fanático de germinar. In Finland we have something called winter with En Finlandia tenemos un invierno muy pesado. and probably some of you, Probablemente algunos de ustedes, especially the ones from Patagonia, know especialmente los del área de la Patagonia, that it's not the best place to get the fresh garden vegetables. que de pronto no es el lugar ideal para tener un jardín. So, of course we import, but during the winter the quality of vegetables Durante el invierno la calidad de los vegetales is really bad. es muy mala. So, sprouting is important, Germinar es muy importante, not only because you want to have fresh food all the time, no solo porque quieres tener alimento fresco todos los días, but also because what you learn from Brian, it's very important to eat high nutritious food. pero porque aparte es una comida que tiene más valor nutricional que cualquier vegetal, como lo aprendieron del Dr. Brian. And sprouts are, of course, one of the basic things of living food diet. Y los germinados son de las bases de la alimentación de la comida cruda. So, we're going to talk about them a little bit. Vamos a hablar un poquito de ellos. Just an example, I used to, last year, Como ejemplo, el año pasado, during the winter, en el invierno, 70 to 80% 70-80% of everything I ate de todo lo que comí were sprouts and greens eran germinados verdes that I grew by myself. que él creció por su cuenta. And this is a small apartment in Finland. Y este es un apartamento pequeño en el que vivo en Finlandia. So, first, these are pictures from Hippocrates. Estas son fotografías de la casa verde en Hipócrates. They have a greenhouse Ellos tienen una casa verde where they grow a lot of the greens and sprouts, donde se crece la mayoría de los germinados allá en el instituto que se sirven en el buffet todos los días. which they feed to the guests. And you can see here, they grow wheatgrass, Pueden ver los germinados de pasto de trigo verde, sunflower greens, germinados de girasol, and this here is buckwheat. y germinados de buckwheat o el trigo sarraceno, creo que saca el nombre. And it's an amazing place because you go there, you can, in the greenhouse, I mean, you go there and you can really breathe. The air is really, really fresh. Y es excelente entrar a esta casa verde y respirar. So, why sprouts? Porque los germinados, Well, first of all, like I said, they're one of the main things in living food diet. primero, como dije, porque es casi la base de la alimentación de la comida viva, Because they are the true living food. porque son la comida que de verdad es comida viva, Compared to vegetables and fruits that we eat, comparado con los vegetales y las frutas que comemos, which are picked when they are, some are ripe, some are not. los cuales se cogen cuando a veces están maduros, pero la mayoría se cogen cuando no están maduros. But when you pick a vegetable or fruit, it dies. It has no connection to the plant anymore. Pero cuando tú coges un vegetal o una fruta, inmediatamente muere porque ya no tiene conexión con la tierra. So the enzyme activity starts to go down. Amount of vitamins they start to go down. Se empieza a destruir, empieza a matar la planta. But sprouts and greens, Pero cuando coges los germinados, they are still alive when you eat them. están todavía con vida cuando tú los coges. They're still growing. Están creciendo cuando tú los comes. That's number one. Es lo primero.
Number 2 is Número 2, the nutrition la in them nutrición is compared to the plants. If you compare broccoli to broccoli seed and sprouts, Si comparas un brócoli con un germinado de brócoli, the nutrition in the sprouts is many times higher than the final vegetable which grows. la nutrición en el brócoli es mucho más alta. So Yo it's diría un 20%. So it's very condensed. Es muy condensada la nutrición en el germinado de brócoli comparado con el brócoli. There are estimates and research Se estima en los estudios that these foods, sprouts, que estas comidas, los germinados, can be like 10 to 30 times higher in nutrition pueden ser de 10 a 30% más alta en el valor nutricional. not percent, Oh, 30 times. ok, perdón, 30 veces. I understand some Spanish, but I don't Yo entiendo un poquito de español, entiende bastante. So that's number 2. The nutrients in sprouts are also really easily assimilated by the body, Los nutrientes en los germinados se asimilan muy fácil en el cuerpo, because what happens when the sprouting process starts, porque cuando el proceso de germinación comienza, the seed, which is in a dormant state, it's sleeping. la semilla en la cual está en un estado dormido, When the sprouting process starts, it gets wet, cuando se pone en contacto con el agua y se moja, and the water activates this sprouting process. y el agua activa este proceso de germinación. So there are enzyme inhibitors Los inhibidores de las enzimas which protect the seed from start. It keeps it as it is. It keeps it as a seed, los cuales protegen, los inhibidores de las enzimas protegen las semillas and they also make seeds really hard to digest. y hacen que las semillas sean muy difíciles de digerir. So once we get rid of the enzyme inhibitors, which happens when we soak the seed and start sprouting, Cuando las ponemos en contacto con el agua, inmediatamente las enzimas inhibidoras se van. Pero quiero mencionar algo y es, por eso la mayoría de personas se quejan de que las semillas y las nueces les caen pesadas. the nutrition will be much easier to digest. Entonces todo esto hace que sea mucho más fácil de digerir. The proteins, Las proteínas they turn into amino acids. They break down. se vuelven aminoácidos, se rompen y quedan en la forma original que son aminoácidos. The starches, Los almidones they turn into more simple sugars, se vuelven azúcares más simples and the fats y las grasas break down into smaller like fatty acids. y se vuelven ácidos grasos. So everything is easier for the body to take and use. Todo se vuelve muy fácil para el cuerpo de digerir. There's the new book by Brian in Spanish, Life Está Force. el libro del Dr. Brian en español, el primero que tradujimos, What's the name of the Life Force? What's in Spanish? Fuerza Vital. Okay. In that book, you'll find lots of information about how certain sprouts affect certain diseases, for example, and much more information about sprouting, about everything. So I highly recommend the book. Yo recomiendo el libro, ahí van a encontrar mucha información de cada germinado, la función que tiene para diferentes clases de enfermedades y también cómo crecerlos. Okay, so what can be sprouted? ¿Qué puede ser germinado? If you have a seed, you can sprout it. Si tienes una semilla, puedes germinarla. But the problem is that not all of the seeds are the ones that you want to eat. Pero no todas las semillas son las que tú quieres comer. Because sometimes there are some that are a little bit poisonous to your system. Porque hay algunas semillas que son venenosas para el cuerpo. I would recommend Yo recomiendo that
what you sprout is something that you usually eat as vegetables. Que lo que tú germines sea algo que usualmente tú comas como vegetal. In Hippocrates, En Hipócrates, we are sprouting, for example, what we see here, estamos germinando lo que ven acá, different kinds of lentils, diferentes clases de lentejas, green, red, they're black, there are different ones. de diferentes colores, verdes, negras, rojas, Different beans, diferentes clases de frijoles. beans which are a little bit more heavy to the system. Los frijoles son más difíciles para el cuerpo digerir. So if you're not used to eat lots of ravage, Si tú no estás acostumbrado a comer estas clases de leguminosas, you might want to start with the lighter sprouts. comienza con germinados más fáciles de digerir, que serían por lo menos los de girasol, los de arveja. See. So we have alfalfa, we have broccoli, Mi experiencia lo habla. we have clover, and Tenemos el de trébol, in small amounts we also have onion, cebolla, onion seeds, radish, rábano, garlic, which is really powerful. ajo, que es muy poderoso en nutrientes, And we can, of course, sprout peas and chickpeas. arvejas, Chickpeas especially if you want to usually use them in like different kinds of foods. los garbanzos y los quieres usar en diferentes clases de comidas, como el hummus. But in Hippocrates, not so much. En Hipócrates no lo usamos mucho. You can also sprout hemp and quinoa. También puede ser la quinoa y las semillas de marihuana, el amaranto. Yeah, you can have there are lots of different. But these are the ones that we use in Hippocrates. Hay de toda clase, pero estos son los que más usamos en el instituto. So what can be grown as greens? Again, you can grow many things. ¿Cuáles son los verdes? Yeah, you can grow many things, but again, here are the ones that we in Hippocrates use. Estos son los que usamos en el instituto. Wheatgrass is, El of pasto de course, trigo verde one of the main things. es uno de los más importantes, But you can replace wheatgrass with kamut, with spelt. pero puedes reemplazar el pasto de trigo verde con camut, con el spelt. Yo no sé los nombres de estos. Aquí no hay spelt. Camut, But basically, if you have wheat, that's the best thing. pero tiene trigo. Because you can have oats, but oats, it tastes like you don't want to drink it. No? It's not sweet. Pueden crecer avena, pero él dice que la avena no sabe rico, germinada. Yes, so you can also grow, of course, pea and sunflower sprouts Puede crecer también arveja, germinados de girasol. to greens. And then you can do buckwheat. Boca oído, el trigo sarraceno. And I know some people in Finland who they grow hemp greens and they eat them and they different ones, but these are the main ones in Hippocrates. En Finlandia crecemos de otras clases, pero estos son los que crecemos principalmente en el instituto. And I guess the bottom line is that don't eat anything poisonous. The rest, just try. Lo importante es que no coman nada venenoso. El resto pueden tratar de germinarlos. If you like the taste, it's good. Y si te gusta el sabor, pues cómelos. These, you grow them Lo que haces con estos es que los creces until they're like 10 to 15 centimeters tall. hasta 10 a 15 centímetros del alto, And you cut them and you either juice them or put them in salad. los cortas y ya sea que los hagas en jugo o los pongas en ensalada. Wheatgrass you don't want to put in salad. Wheatgrass you have to juice. El pasto de trigo verde no lo puedes poner en ensalada, lo tienes que hacer en jugo. So then what is needed? Lo que se necesita, You need actually the only thing you need is imagination.
La verdad, lo único que necesitas es imaginación, because you can use pretty much everything. You can porque use puedes usar casi todo lo que quieras. glasses, Puedes usar jars, bottles, vasos, jarras, botellas, everything you find in kitchen. todo lo que encuentres en la cocina. And I went to Adriana's kitchen Y yo fui a la cocina de Adriana and stole everything. y me traje todo lo que So, encontré para poder crecer. so I took things that I can show you Para mostrarles how to use things, but cómo usar las cosas. you can do it with anything. You can have jars like this. Lo puedes usar lo que quieras, jarras como estas, tarros de plástico, The best thing with los en vidrio. plastic as a material is a little bit tricky. You never know. Plástico es un material que no nos da tanta garantía, But you can also use bags también puedes usar bolsas like this. como estas, This is like a big nylon sock, basically. es como que Nylon sock, but you know, like the, es como una tela de nylon para jugar. No, la media de nuestra. Como las medias de lados. Okay. So what you do is just you put the sprouts in, you soak, and that's how it goes. Pones ahí y lo cuelgas. You may also need some different things like rubber bands to También usas ligas, que pueden ser ligas con las que te coges el pelo. if you have like mosquito net or something, you can put it in the O mouth. si tienes una mallita como de las que son para matar los mosquitos, gonna show it también there. la puedes usar. Los vamos a mostrar más tarde. And of course, clean water. You don't want to Agua use pura. the tap water No necessarily. quieres usar agua del tubo. I don't really know what the quality of the tap water is here, but Yo no sé cómo es la calidad del agua del tubo acá, I assume it's not the pero best. estoy seguro que no es la mejor. So, soil, La tierra que vas a usar, if you're growing wheatgrass, you can use soil, si tú creces el pasto de trigo verde necesitas tierra para plantar, but it's not necessary because you can use hydroponics, you can grow them in water. pero no es necesario. Tú puedes usar hidropónicos o los puedes crecer en agua. And you can grow them I grow them in toilet paper sometimes. Yo los crezco a veces en papel higiénico. I run out of soil, I use toilet paper. Cuando no tengo tierra, uso papel higiénico. The most important thing is to keep the seeds wet, Lo más importante es mantener las semillas húmedas, or maybe moist would be the better word, but not too wet. So anything that keeps them moist todo lo que les Between the- permita tener humedad between the times when you give them water is good. mientras estás lavándolos con agua, está bien. Now there are some opinions Hay opiniones, diferentes opiniones, that soil is better than hydroponics. que la tierra es mejor que los cultivos hidropónicos, But the seed pero las semillas has everything it needs for a limited amount of days. Pero la semilla tiene todo lo que necesita por cierta cantidad de días, So it won't take much from the soil during the first days and maybe the first week. la semilla en sí tiene todos los nutrientes que necesita para crecer ella misma, entonces lo que coge de la tierra es muy poco. So you can do, Hidropónicos, and with hydroponics they usually tell you to put some extra nutrients in the water. con los hidropónicos ellos te dicen generalmente que pongas extra de nutrientes en la tierra, Or you can use toilet paper, not much nutrients in there. o puedes usar papel higiénico, pero no tiene muchos nutrientes. Another opinion is Otra opinión es that the seed wants to be in the soil. que la semilla le gusta estar en la tierra, So it's a happier grass when you grow it in soil. entonces crece un pasto feliz porque está en contacto con la tierra. I like to believe that. A mí me gusta creer eso. So I prefer soil.
Yo prefiero por eso la tierra. And usually the taste is better. Y usualmente el sabor es mejor. And of course you need seeds, Necesita semillas, which are hopefully organic. que espero sean orgánicas, And especially when you're talking about wheatgrass, especialmente cuando hablas acerca del pasto de trigo. you need seeds which are meant for growing as grass, seeds for sprouting. That especially with wheatgrass, Especialmente con pasto de trigo verde. you need seeds which are meant for sprouting. Tú necesitas semillas que son Que sean las especiales ideales para hacer brotes. crecer. Yes, because usually they use the wheat. I don't know the term in English, but Porque usualmente ellos usan el trigo, no sé el término en inglés. they poison the wheat, which because Ellos le ponen veneno al trigo, they use certain poison to kill the fungus, usan ciertos venenos para matar los hongos, to store the seeds for a long time, para que las semillas duren bastante tiempo. and that we don't want. Y eso no lo queremos nosotros. I don't know, in Argentina, I don't know where to get the seeds Yo no sé dónde ustedes consiguen las semillas and acá, what you have here. no sé qué tienen acá. So later we're going to do a question and answer, and I'm going to ask you, and you're going to... Cuando hagamos preguntas y respuestas, yo les voy a preguntar. You may want to have some additional equipment De pronto ustedes quieran tener un equipo adicional and pay hundreds of dollars que cuesta cientos de dólares for some plastic, por plástico, which really doesn't grow that much. que de verdad no crece tanto. Instead, you can get $1 glass jars, O puedes conseguir estas jarras que te cuestan $1, 20 of these, 20 de estas, and you feed your whole family. y alimentas a toda tu familia. So, when you grow, Cuando tú creces, the important factors, los factores If más it- importantes if it para que funcionen las cosas is the temperature. es la temperatura. Adriana told me Adriana me dijo, that in her place, the temperature en su casa is oftentimes so high, la temperatura pues es bien alta, hace bastante calor, so that the seeds don't grow so well that she even puts them in the refrigerator sometimes. las semillas no crecen muy bien por el calor y les sale el moho, entonces ya las pone en el refrigerador If I understood muchas correctly. veces. Adriana nos contó su experiencia creciendo acá los germinados. Ella nos dice que su cocina es muy caliente, entonces los pone en el refrigerador para crecerlos, dentro de la nevera. You need to ask her, but in the refrigerator, Necesitamos preguntarles y todo el tiempo, pero en el refrigerador the seeds continue growing. las semillas crecen, So what happens is that the growth slows down. pero crecen más despacio. So it grows, but it grows slowly. Sí crecen, pero crecen mucho más despacio. So if you have a refrigerator Si tienes un refrigerador with low temperature, con baja temperatura, you can try, tú puedes tratar de crecerlos ahí, but I think it will be very slow. pero yo creo que va a crecer más despacio. If you have a room which has air conditioning, Con aire acondicionado and the temperature is around 20 to 24, 25 degrees, y la temperatura es de 24 o 25 grados, the sprouts will grow well. los germinados van a crecer muy bien. Another thing is Otra the cosa humidity. es la humedad. If the air is very humid, Si el aire es muy húmedo, it might be a problem if it doesn't move. va a ser un problema si no está en movimiento continuo. So we need the air to constantly change. Necesitamos que el aire todo el tiempo se esté moviendo. So we open a window, we keep the air conditioning on, Abrimos la ventana, mantenemos el aire acondicionado prendido o también
Un fan. Yeah, you can use a fan. I have two little fans which are rolling and Yo uso los ventiladores. and this usually prevents the soil from getting mold. Y esto previene que la tierra donde lo estamos creciendo se llene de hongos. Por supuesto necesitamos buena calidad de semillas. And if the seeds are not good, you can imagine that not many grow, Si las semillas no son buenas, muy pocas van a crecer or there is already some fungus on them, o se van a llenar de hongos. and we don't see them. Then we grow and we wonder why they're. Y lo vamos a ver cuando veamos que estén creciendo y nos preguntemos por qué no están creciendo como queremos. Yeah, the grass becomes blue instead of green. It's like Y todo el pasto se vuelve feo. blue instead of green. Azul en vez de verde. Disgusting. So, Correctly. but the thing is, even if you get mold on the soil, Pero incluso si tienes hongos en la tierra, you can still choose the grass. You just want to wash it and don't cut it from the bottom. You just cut it a little bit higher. también puedes usar de todas maneras el pasto, solo que no lo cortes pegado al piso, sino más arriba. So a little mold is okay. Un poquito de hongos está bien. And then we need good quality soil Necesitamos muy buena calidad de la tierra or toilet paper. o papel higiénico. And what it means, the soil needs to be, Lo que quiero decir es que la tierra tiene que ser, in Hippocrates we use half soil and like organic soil and half peat moss. en Hipócrates usamos mitad de tierra We use half organic, half of the matter. We use organic soil tierra orgánica, mitad de tierra orgánica and half peat moss, which is like stuff that they go to swamp and they. Good. No, perdón, no sé qué es esa. It's turve in Finnish. Just Se dice igual en Finlandia. Yo de crecer no sé mucho, él hace esa parte. so that is to keep the soil kind of I don't know the word in English, but to give it like air so that it doesn't go flat. Esto es para darle a la tierra como aire, para que no se aplaste. Espacio. Apelmaz. Y quede como... Compacta, que no se quede compacta. Yeah, exactly. So I don't know what you said, but it sounds right. Entendí lo que dijiste, pero eso no Sounds es. clever. So, and then the water quality has to be obviously good. You don't want to put bad water on your seeds because obviously they get everything in the water. So if you use water with heavy La metals, calidad del agua tiene que ser muy buena. Tú no quieres usar un agua que tenga metales pesados you use water with fluoride. I don't know o flúor. if you use it here in the water, but En nuestros países lo usamos, el agua tiene mucho flúor. and so how to grow them? ¿Cómo los creces? That's very easy. Es muy sencillo. This whole lecture could be one sentence long. Toda esta conferencia se podría resumir en solo And this una would be- frase. Soak the seeds, Pon las semillas en agua, rinse them after a while, lávalas después de un tiempo, let them grow, déjalas crecer, rinse them again, lávalas de nuevo and repeat as long as they're ready. y repite Until el they're ciclo ready. hasta que ya estén del tamaño que las quieras. And that's really all there is. Y eso es realmente lo que es. Now you will see from Brian's book that there are different sprouting times, or like different soaking times for different seeds. En el Because- libro del Dr. Brian van a ver que hay diferentes tiempos para crecer los germinados dependiendo del tipo de semilla, but in the nature, pero en la naturaleza they're not looking at the clock.
En la naturaleza ya no están mirando el reloj. So the seed gets wet. Entonces la semilla se moja. It might stand in a pool, or the ground gets wet and the seed is in the water. La tierra se moja y la semilla se mete dentro del agua. So the seed doesn't think that, okay, now it was 12 hours, Entonces la semilla lo que está pensando ahora, espero 12 horas para I que need to get out of the water. necesito salirme del agua. No. So the times in the book Los tiempos en el libro are just an idea. I guess they're the optimal, the times to produce optimal results. te van a dar una idea para producir resultados óptimos. So we want to soak the seeds first, Entonces quieres poner primero las semillas en agua. and I stole some old, these are old seeds, I guess. Yo me robé estas semillas de avena de Adriana. And what we do Lo que hacemos is we basically put them in a jar. es ponemos en la jarra. And we don't want to put too much. No queremos poner muchas. At home I put 1 deciliter En la casa yo pongo 1 decilitro in 1 liter of water, en 1 litro de agua. maybe like this. And then we fill it with water. Y la lleno con agua. And with bigger seeds, like these, Con semillas como estas amargas. again the optimal time would be maybe 8 hours, 10 hours. Keep El them in tiempo water. óptimo sería 8 horas en agua. And after that time, Y después de este tiempo, you pour the water out, quitas el agua and you rinse the seeds juegas las semillas with clean water, con agua limpia, which is preferably room temperature. el agua tiene que ser a temperatura ambiente, lo ideal. But if you want to make it slower or faster, Pero si tú quieres hacerlo más despacio, más rápido, if your room is very hot, for example, si tú donde los vas a crecer es muy caliente, por ejemplo, you can cool the seeds down with colder water, puedes lavar las semillas con agua fría. and you can, if you're in a cold temperature, you can again speed the growth with warm water. Y si te estás en lo opuesto, si estás en un clima muy frío, las puedes lavar con agua caliente y esto acelera el proceso de crecimiento. Not too hot, not too cold, but No muy caliente, no muy fría. so what I would do is I would have at home, I would have a mosquito net type of thing, En la casa yo tengo la malla para los mosquitos and I would use a rubber band y yo uso una liga del pelo, I'm going to show you. una de estas. Y lo cubro de esta manera, To keep it around the mouth of the jar, lo pongo alrededor de la boca de la jarra. and when I rinse them, so first I pour the water out, Y para lavarlos pongo el agua de esta manera para que se salga todo el agua the soaking water, and then I put new clean water in, y pongo nueva agua, pongo agua limpia, o sea, saca toda el agua que estaba donde dejó las semillas, luego pone agua limpia, and I rinse the seeds las limpio y boto el agua. and pour the water out. Now, with sometimes the water is really soggy, really dirty, Cuando el agua está muy sucia, I do it again until the water is clear, lo hago varias veces hasta que el agua esté limpia. and then I put Pongo esta jarra boca abajo, boca arriba, boca abajo. any way you can do it. Sometimes I could use one of these jars, for example, like this. La pongo de esta manera. The point is that the air can still circulate, El punto es que es importante que el aire circule, por eso no tiene que quedar toda contra la superficie. and also that the water can come out. Y el agua puede salir. So not like this,
de ninguna manera es tocándola, Because now the seeds block the whole mouth of the jar, and there's no air. porque entonces no hay aire que les entre. Not like this either, No de esta manera tampoco, because if there is water, they will stay in the water, and porque si hay agua todavía en la jarra, se van a quedar en el agua it's not good for them. y no es bueno para que crezcan. So, with these seeds, I maybe start soaking in the evening. Con estas semillas las empiezo a germinar, las dejo en agua en la noche. In the morning, I rinse them for the first time, En la mañana las enjuago por primera vez, put them upside down, las pongo de abajo para arriba and in the evening, again, I rinse them, y en la noche las lavo de nuevo and I put them upside down. y las pongo de nuevo de abajo para arriba. This is a recipe for almost every sprout. Esta es la manera en que casi se comienza el proceso de crecer todos los germinados. There's certain sprouts like mung beans Hay ciertos germinados como el germinado de mung that you might want to grow in dark. que ustedes los quieren crecer en la oscuridad. Aquí el germinado de mung se llama mung, M-U-N, mung. Pero es diferente. But it's not, it will grow in light. It doesn't matter. The only thing is that don't put them in direct sunlight. That's not good. De todas maneras crecería en la luz, pero no los pongan nunca a la luz directa, a los germinados de mung To any sprouts. o a cualquier otro germinado. But with mung beans, you can, I don't know, just protect them a little bit with something. Con los germinados de mung los pueden proteger con algo As para que long no as- les entre la luz, pero que siempre el aire esté entrando. Exactly. And then you can use like black jars or something. O puedes usar como jarras negras. Another thing with mung beans, they say that you should grow them under pressure and they will grow faster and bigger and better. También con los germinados de mung se dice que deben crecer sobre presión para que crezcan más fuerte y más rápido. That's how they grow the big ones. Los grandes, porque si han visto, hay frijolitos pequeños, pero también hay cuando se dejan crecer que parecen los brotes de soya. Para esos los brotes de soya necesitas poner presión. So for example, you could use one of these, you put the beans there and then you always wash them. You can use that to any sprouts. Tú puedes usar un colador para crecer cualquier germinado. And on top of the beans, you could put something that is weight. Por lo menos si creces los mung, pones los frijolitos ahí y encima les pones peso So they grow stronger para que crezcan más fuertes, because they have to work their way up. porque ellos tienen que encontrar la manera de salir. There are other little tricks for particular sprouts that are in the book, which is Hay the best one. otros pequeños como trucos para ciertas clases de germinados que están en el libro. And we're not going to go there because otherwise it's going to take all night. Here you see that you can also grow these sprouts in bags, like these. You put them there, Vemos creciendo los germinados en bolsas, and you put them in water, you soak them there, los pones en agua, los sacas del agua, los cuelgas, you rinse, you hang it somewhere, los lavas y los cuelgas and you do the same thing again. Like, y lo haces varias veces hasta que crezcan. and here's an example of a Y aquí está el ejemplo con la jarra, commercial version of the glass jar. ejemplo con la jarra. Price. Que esa es una jarra comercial que cuesta 20 veces más cara. Somebody has to make money. So, and then how to grow greens. Como creces los germinados de girasol, de pasto de trigo verde, You do all the same thing hacen lo mismo as with que con los sprouts, frijoles, because you sprout the seeds first, porque primero tienes que germinar las semillas and once they have been sprouting a little bit, y después de que ya les ha salido un poquito de colita, you take a tray or a flat container, pones un recipiente plano como este, And you put- recipientes especiales negritos,
You put the soil on it, pones la tierra, maybe 1 or 2 centimeters, 1 o 2 centímetros, dependiendo del tamaño del recipiente, and you put the seeds on it, pones las semillas sobre la tierra, the sprouted ones, las semillas ya germinadas un poquito, ¿no? and you want to measure approximately when you do it, you learn how much you fit in one of the containers you use. Y a medida que tú vas aprendiendo, te das cuenta cuántas semillas puedes poner dependiendo del tamaño del recipiente. Because you want to fill it, but you don't want them to be on top of each other because then they can't breathe. Tú quieres llenar el recipiente, pero no quieres que las semillas queden una encima de otra. Then you water them, Y tú las bañas con agua, las echas como agua así en spray, once or twice a day, 1 o 2 veces al día, and make sure that the soil is moist all the time, the seeds are moist. y asegúrate de que la tierra está húmeda todo el tiempo. But you don't want them to sit in the pond, like pool of water. You don't want them to sit in the water, so you cannot keep it too wet. Pero tienes que asegurarte que la tierra no esté muy mojada, porque no quieres que parezca como una piscina. No, apenas se pone con spray. Yeah, spraying is good. And sometimes water twice a day, sometimes 3 times a day, depending really how moist is the air and the climate, how hot it is. Los lavas 2 o 3 veces al día, dependiendo del tipo de clima, qué tan caliente sea. And then you just watch it grow. Y los miras crecer. Sometimes with some seeds like wheatgrass, maybe you want to, for the first days you want to cover. Con semillas como el pasto de trigo verde, mientras están creciendo en el primer estadio de crecimiento, los cubres. If the air is very dry. Si el clima es muy seco. And with sunflower seeds, Con las semillas de girasol, you want to grow them under pressure. tú también, al igual que el mon, del frijol de mon, también los creces con presión. Yes. So you take one of these containers, you plant your seeds in Tú there, tomas uno de estos recipientes, pones las semillas en la tierra and you put another one of these containers on top of them, y pones otro recipiente igual encima de las semillas. and then you take something like a glass jar or a book or something, you put on top of it, Y les pones peso encima. and it pushes up, and that gives them direction where to grow. Y esto le da a las semillas de girasol dirección hacia dónde crecer, porque si no crecen, So they grow straight, para que crezcan derecho, otherwise they will be like this, like her hair. porque si no crecen como mi pelo. So that's as simple as it is. You Simple es como suena. then once it's maybe 10 centimeters, 12 centimeters long, you cut. Cuando ha crecido como 10 a 12 centímetros, With wheatgrass, ya los cortas. the right time is when you see that there's from every grass another little grass is starting from the base of the grass. Con el from the pasto seed. de trigo verde es cuando ves cuando una tercera ramita del pasto está viniendo en medio de los dos. So you want to cut it. I would cut this. And what happens is that you can have the root mat here really Las raíces están abajo really strong. And you can see here if the seed starts to grow y miras las semillas. another little grass, then it's time to cut. Es tiempo de crecer. No, I didn't understand when is the right time to. Bueno, entonces entendieron, perfecto. Yes. Deben de ser. And the same with sunflower. When the 2 leaves are up, Cuando las semillas de girasol es igual que el pasto de trigo verde, cuando las 2 hojitas after a while, there's Después de another un tiempo, growth viene coming otra. in between those 2. en el medio de las 2 hojitas. That's when you want to cut them. Ese es el momento de cortar. The latest. With pea greens, there is no real way to tell. If you cut Cuando them eliminado de arveja, if you cut them when they're shorter,
se cortan cuando están pequeños they're going to be softer and sweeter. porque van a ser más suaves y más dulces. And the longer they get harder and harder. Entre más grandes, más altos, se ponen más duros. And so storing, what to do Para almacenarlos, after you got them, you put them después de que los cortas, in an airtight jar los pones en un recipiente que tenga aire or bag, o en una bolsa and you put them in the refrigerator. y los pones en el refrigerador. There are green bags Hay bolsas verdes which they sell que online, venden en internet which are treated in a way que son hechas de una manera that because every vegetable and every fruit, they emit some gas when they are maturing. porque todo vegetal y toda fruta necesitan cierto gas cuando están madurando. The bag, El material de la bolsa it takes care of the gas. saca el gas. I don't know if it lets it go out or how does it actually work, but what happens is that No sé exactamente cómo trabaja el material de la bolsa, in those green bags, they last much longer. pero en estas bolsas verdes ellos duran más tiempo. But if you put them in a plastic bag, Pero si los pones en una bolsa de plástico, make sure they're dry, asegúrate de que estén bien secos, like not much water on them. que no tengan agua. Yeah, okay. Yeah. Yes, so it leaves the gas out. So, but if you put them in normal bag, they will last maybe 5 days, En depending una bolsa normal duran de 3 a 5 días, on many things, depending on the type of sprouts, depending on the refrigerator temperature, depending on depende de la temperatura del refrigerador, de la clase de germinado, and you don't want to eat them too late because it's not good. y no vas a querer comerlos muy tarde. What happens in the refrigerator? En el refrigerador They, as I said before, they continue growing even though ellos slower. continúan creciendo. So when they grow, they push out all toxins, what come out in the process of sprouting. Ellos continúan creciendo y empiezan a sacar toxinas There are lots of chemical reactions going on, y reacciones químicas. and usually when you rinse the sprouts, all the Y harmful cuando things. tú los estás lavando todo el tiempo, le estás lavando las toxinas también. So they go out when you rinse, but the process is still going on in the refrigerator. Pero en el refrigerador ellos continúan liberando estas toxinas. So before you use the sprouts, you should wash them Por eso antes de que los uses debes lavarlos to get the small amount of. para sacar las toxinas que... And if it doesn't work, Si no les funciona, there are usually few reasons, not too many. hay razones por las que de pronto no les funcionó. Either you put too many seeds in one jar, Puede ser que tú pusiste muchas semillas en la jarra, so the ones in the middle entonces las que estaban en el medio can't really breathe, no pudieron respirar, and they don't sprout. no germinaron. The air is not moving. El aire Yeah, it's not moving no se está moviendo, so some mold can start to entonces los develop. hongos empiezan a crecer. It's too hot or it's too cold, Muy caliente o es muy frío, or the water was too hot or cold. o el agua estaba muy caliente o muy... You do some testing, see what you find here, and Hagan una prueba, miren lo que encuentran acá. also in terms of breeze, the soil might be too wet. O también puede ser que cuando crecen, por lo menos los verdes, la tierra estaba muy mojada. That's it. I'd like to say one more thing. Me gustaría decir una última cosa. As we're traveling, Cuando estábamos viajando,
Is it traveling too? Take some seeds with you. Siempre que viajes, llévate semillas contigo. If you're traveling, you don't know where to get some sprouts if you want to eat sprouts on the way. Porque tú no sabes si vas a encontrar germinados a donde vayas. Get a bag of seeds with you, Llévate una bolsa de semillas contigo. and you'll be buying bottled water anyways. Just put it in the refrigerator or you break it and eat it. Y una vez que está llena de germinados, la pones en el refrigerador o te las comes. The bags are also really easy to carry when you travel. Las bolsas son muy fáciles de llevar cuando viajas. And to be honest, it's really easy to find sprouts. Not sprouts, but seeds. Y para ser honestos, es muy fácil conseguir semillas. I've been going around a lot in different countries. Yo he viajado mucho. And grow maybe wheatgrass in your hotel. You can still grow lots of sprouts and be happy with them. Si no quieres crecer pasto de trigo verde, puedes crecer otra clase de semillas muy fácil en el hotel. Okay, so this was really like could have been shorter, but there is also lots and lots of things to say Esta conferencia pudo ser más corta, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que decir. about, going deeper into particular seeds and what they like. Para ir más profundo en cada semilla y lo que a ella les gusta. But these are the basics, and I'm sure that you can Pero esta es la parte básica y yo estoy seguro do some testing and you'll find out que ustedes pueden empezar a germinar y descubrirán how it really works. cómo trabaja para ustedes. And if you buy the book, Y si compras el libro or another type of book which has the similar directions, o algún otro libro que tenga una guía para crecer germinados, I'm sure you will be fine. estoy seguro que ustedes lo pueden hacer muy bien. Now, if you have some questions, I'm glad to answer. Si tienen preguntas,